Vamos a leer el texto, Romanos capítulo 6, versos del 15 al 23. Bueno, empezamos en ¿qué pues? ¿Qué pues lógicamente viene, como vamos a ver, de un texto anterior que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, pues hoy voy a hablaros de una mascota, de otra mascota, pero esta vez no va a ser Sparrow. Para que no conozcáis a Sparrow, es un pez que tenemos en casa, que ya os aviso, más bien os advierto que habrá una segunda entrega, pero ahora no, hoy no. Pero vamos a hablar de otra mascota que tenemos en casa. Utilizo este recurso para que nos recordemos de la predicación o algo de la predicación. Bueno, esto es una perra pequeña que hace 2 años y medio que tenemos en casa. La verdad que es un tipo de mascota que te cambia bastante la vida. Te cambia las rutinas, da bastante trabajo porque hay que sacarla varias veces al día, unas 4 veces al día la sacamos nosotros, y da mucho trabajo. No obstante, sí que hay que reconocer que, aunque requiere atención y da trabajo, es un animal que aporta mucho. Y en mi caso ha sido positivo tenerlo. Fundamentalmente en 2 aspectos. En primer lugar, te obliga a salir de casa. Si tienes una vida un poco sedentaria, pues te obliga a salir a pasear, a hacer actividad física, que de otra forma, pues tal vez no saldrías tanto, ¿no? Eso tiene parte negativa, pero tiene parte de ventaja también. La segunda cosa que creo que ha sido buena es que te obliga a socializar. Esto sí que es una novedad para mí. Yo antes de tener esta perra, pues prácticamente no hablaba con nadie del barrio, quiero decir. Que llegaba a casa, salía y era un poco individual en mi vida. Sin embargo, desde que tenemos la perra, no hacemos otra cosa que conversar, que relacionarnos con el vecindario, porque hay muchas otras personas con perros, te tienes que parar, saludas, te obliga a saludar, y en ese sentido es un cambio muy importante, ¿no? Porque personas de todo tipo, de todas las edades, de todo tipo, tienes que hablar, incluso haces amistades y relaciones con personas que antes obviamente sería impensable que las hicieras. Esto es algo positivo, sin duda. Entonces, la primera conclusión de esta mañana, no bíblica, es que si tienes problemas de sedentarismo y tienes problemas de relaciones, adopta un perro. De nuestra perra he aprendido 3 cosas. Y ahora vais a ver por qué traigo la perra en esta mañana, en este mensaje. Las 2 primeras tienen que ver con el saludo y con despedirse. Me ha llamado mucho la atención, y esto yo no lo sabía, pero el concepto de despedida, los perros también tienen el concepto de despedida. Yo todas las mañanas cuando la saco a primera hora, a veces con mucho frío, muy temprano, la saco, antes de salir siempre, todos los días, siempre saluda y se despide de su dueña. Dice, ¿cómo es posible? Pues sí lo hace.
Al principio pensaba, bueno, será casualidad, pero no, ella se saluda a su dueña y después sale. Eso que es un paseo de 10-15 minutos, nada más el primero de la mañana. Interesante concepto este de despedida en los animales, pero desde luego lo que más destaca, este ya lo conocíamos o lo conocemos mucho, ¿verdad? El saludo. Si hay algo que llama la atención en los perros, cuando llegas a casa te saluda con una alegría tan desbordante, ¿verdad? Que a veces llegas con no muy buen humor y viene la perrita saludándote con una alegría y eso es una maravilla, ¿verdad? Es decir, que te aporta mucho en ese sentido. Bueno, en mi caso sí que tengo que hacer un matiz. Es que cuando llego con Lidia, llegamos los dos y llego yo delante, a mí me hace un quiebro, ¿eh? Para saludar primero a su auténtica dueña. Entonces, primero siempre saluda a Lidia y después a mí. Yo soy segundo plato. Es decir, a mí me hace la cobra normalmente. Si llego solo yo, entonces no. Pero bueno, ya lo he asumido, que tiene que ser así. Un cariñoso saludo nunca sobra. Fíjate, hasta de los animales podemos aprender. Pero la tercera cosa que me ha enseñado mi perra, y es lo que quiero traer en esta mañana para que nos quede en nuestra mente, es la sujeción. La sujeción. Los perros, hoy en día, sabéis, además por imperativo legal, no pueden andar sueltos. Tienen que estar atados, tienen que estar sujetos con la correa. Y aunque es cierto que hay determinadas zonas donde la tenemos controlada, que la soltamos un poco, porque en el momento que la sueltas se echa a correr, y bueno, es bueno también que corra un poco, pero sí es cierto que el paseo tiene que ir atada, ¿no? Como sabéis. Durante el paseo tenemos que controlarla, tiene que ir atada, hay que controlar a las otras personas también. Pero es interesante que ella ha aprendido a estar sujeta y hay determinadas zonas donde sabe que tiene que estar atada y espera para que la ates, para que le pongas la correa. No se marcha sola. Si la llamas o la avisas, espera ahí, ella sabe que tiene que estar atada. Lógicamente, después, una vez que está con la correa, intenta tirar hacia donde le interesa, ¿no? Pero tiene que ir a donde quiere su dueño. Quedaros con esta figura en la cabeza, de estar atado, de estar con la correa. Bueno, yo creo que puse alguna foto, pero bueno, simplemente para que nos quede esa imagen, ¿verdad? De estar atado, de estar sujeto. Porque esta figura, esta ilustración, esta imagen es con la que quiero que quedáis en esta mañana. Porque en el texto de hoy vamos a hablar precisamente de esto. De hecho, como habéis visto, he titulado este párrafo, este texto que vamos a estudiar, Atados. Atados. Vamos a entrar al texto y después entraremos más a un poco la ilustración esta. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo en este texto? Es precisamente dar respuesta a la pregunta del primer versículo. Es muy sencillo este texto de bosquejar o de estudiar. Si os fijáis, verso 15 comienza, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, ahora todo el texto siguiente que viene hasta el verso 23 desarrolla y da respuesta a esta pregunta y nos dice el por qué, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero es importante ver que el texto comienza con el qué pues. Eso quiere decir que viene del texto anterior. No podemos estudiar, quiero decir, este texto de forma aislada, porque esto tiene una conexión directa con el texto anterior. Es una continuación. El apóstol Pablo añade una explicación para reforzar lo que explica en el texto anterior. ¿Recordáis lo que estudiamos el domingo pasado? El párrafo anterior, el apóstol hacía otra pregunta muy parecida a esta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y pues desarrolla, ¿verdad? Y ahí hemos visto aquella figura poderosísima que utiliza el apóstol Pablo, de estar muertos a estar vivos, ¿verdad? Muertos para una nueva vida, nos decía Pedro. Aquí, para reforzar también esta figura de cómo la gracia actúa en nosotros, también utiliza otro ejemplo, otra ilustración, el ejemplo del esclavo, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál es entonces la pregunta a la que intentamos dar respuesta con este texto esta mañana? Dice el apóstol, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, puesto que yo estoy bajo la gracia, da igual que peque, porque para eso está la gracia, ¿no?
para perdonarme. Bueno, la respuesta es inmediata, ¿verdad? Y tajante. En ninguna manera. Por supuesto que no. La respuesta es muy sencilla. Absolutamente no. Totalmente descartado. Y ahora tendríamos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no hemos de pecar? ¿Por qué no hemos de pecar? Y esto es lo que nos va a ayudar este texto para darnos esta respuesta. Dice el verso 16, y aquí empieza con la respuesta, empieza con una pregunta. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En primer lugar, no debemos pecar porque el pecado ata. Nos quedamos con la figura esta, ¿verdad? El perro atado, el pecado ata. Bueno, como veis, yo me salto. El pecado ata, ese es el texto. Es muy importante aquí el término, los términos que utiliza el apóstol, porque la palabra que se utiliza es doulos y efectivamente esclavo. No obstante, se traduce en muchos sitios. Aquí también se traduce en algunas partes como siervo. Entiendo que es un poco de temor por parte de los traductores porque hablando de justicia y de Dios, hablar de esclavo suena mejor siervo, ¿verdad? Sin embargo, el término más correcto en este texto, por el sentido que tiene, es más correcto esclavo. Porque la palabra es doulos y doulos es literalmente esclavo. Y presente la raíz de esa palabra es deo. ¿Y sabéis qué quiere decir deo? Quiere decir atar. Deo es estar preso, sujeto, apresar, retener, sujetar. Esa es la raíz de doulos, de esclavo. Nosotros nos le decimos siervo, porque bueno, es un poco más bonito, ¿no? Siervo. Pero sin embargo, aquí en este texto tiene más sentido, mucho más sentido, y por el contexto y por lo que significa el utilizar la palabra doulos, es decir, atados, esclavos. Esclavo en el sentido de encadenado, ¿entendéis? No en el sentido de siervo, en el sentido de encadenado. Estar preso, estar sujeto. Porque fijaros, verso 16, lo volvemos a leer. Porque no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, es decir, estáis sujetos, estáis atados, estáis sometidos. Fijaros, dice, después entraremos en la segunda parte, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Cuando caemos reiteradamente en un pecado, y esto es importante matizar esto, reiteradamente, porque no estamos hablando de un pecado puntual. Si os fijáis, un poco más adelante, en el 19 dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia e iniquidad. Ahí habla de un servicio, habla de una continuidad, de una actitud de pecado. Por lo tanto, no podemos considerar esto algo puntual, sino una actitud y una vida de pecado, una práctica de pecado. Entonces, si caemos reiteradamente en un pecado, terminamos esclavizados por el mismo pecado. Y fijaros que a veces comenzamos con algo pequeño, una pequeña mentira, ¿no? Casi sin importancia. Pero es curioso como a veces para tener que tapar esa mentira tenemos que decir otra mentira un poquito más grande. Pero después aún tenemos que hacer otra mentira más grande para tapar las dos anteriores. Y así es una bola de nieve que va más, hasta que terminamos enfangados en la mentira, en una vida de hipocresía. Esto pasa, ¿eh? Como poco a poco nos va enfangando el pecado, y cómo nos va atando, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de la mentira, ¿no? Que es bastante descriptivo. Pero hay un ejemplo claro, por ejemplo, en la Escritura, utilizando la vida del rey David. Todo comenzó por una mirada, ¿verdad? Una inocente mirada. Bueno, estaba allí en el balcón de su casa. ¿Qué culpa tenía David allí en su casa? Una chica bañándose. ¿Qué culpa tenía David? Bueno, miró. ¿Qué mal tiene eso? Podríamos decir alguno, ¿no? O podría decir alguno. Sabéis en lo que desembocó, ¿verdad? Una simple mirada inoportuna, inadecuada. Y con todo lo que viene detrás, pues terminó con el asesinato. No homicidio, asesinato. Porque es fácil decir homicidio. Homicidio es algo involuntario, fue asesinato. Sí que fue indirecto, vamos a decir, porque utilizó... No fue el mismo, ¿verdad? Pero sí que fue asesinato. Fijaros cómo el pecado puede llegar a envolvernos.
cómo empezando, después vamos a desarrollar un poquito esto, cómo es el proceso en nuestra vida. Pero el pecado ata de esta manera. Entonces, el primer punto está claro, no podemos pecar porque el pecado te ata. Ten cuidado con el pecado. Jesús dijo, y lo dijo de forma enfática, cuando Él dice de cierto, así aparece en la Reina Valera, en otras versiones lo dice de otra manera, no ciertamente, es decir, quiere poner un énfasis, dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Muchos otros textos podríamos utilizar. Pero, en primer lugar, el pecado te ata. Por eso no debemos pecar. En segundo lugar, porque ya estamos atados, si somos creyentes, por otro dueño. Y esta es la expresión literal del texto. Y no podemos... El texto habla de servir, de tal, bueno, suavizar los siervos, pero no, el término es esclavo, porque ya estamos atados. Volvemos a leer el mismo texto, verso 16. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Sea la del pecado, sea la de la justicia, es decir, en un sentido, tenemos que llevar alguna correa. Seguimos con la figura del perro atado. Nosotros, en un sentido, siempre llevamos alguna correa, sea la del pecado, o sea la de la justicia. Desde luego hay mucha diferencia de una correa a otra, después lo vamos a ver. Lo que ocurre es que una de las correas, una de las ataduras, significa la libertad. Y esto es una gran paradoja, ¿verdad? Es como, imaginaros un perro que tiene dos dueños distintos, pero un dueño es aburrido, que lo pasea siempre en la misma zona, tira del perro para casa 10 minutos, y resulta que otro dueño coge al perro, lo lleva a la playa, disfruta en la arena, en el agua, que es probablemente uno de los sitios donde el perro más disfruta. Es decir, lo que varía con respecto a un paseo bueno, muy bueno, a un paseo muy mediocre o malo, es el dueño, ¿verdad?, que lo lleva. De alguna forma, nosotros podemos tener la correa del pecado y vamos a estar camino hacia la muerte, como vamos a ver, o podemos tener la correa de la justicia, donde tenemos una atadura, pero significa libertad, porque nos va a llevar a lo mejor que podemos tener. Y la consecuencia final, como vamos a ver, es la vida eterna. Ahora, aquí necesitamos entender algo importante, que por naturaleza ya estamos con la correa, sujetos con la correa del pecado. Nacemos ya bajo esta situación. Y esto es decir, que debemos entender bien esto, porque fácilmente nos deslizamos pensando que somos libres cuando nacemos, el libre albedrío, etcétera. Cuidado con estas interpretaciones, porque no es exactamente así, no somos libres totalmente porque estamos sujetos ya con la correa del pecado, ¿verdad? Fijaros el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Y esta es la realidad. Nacemos bajo esa premisa, con la correa del pecado. Y llega un momento que ocurre algo asombroso. Y esta es la grandeza del Evangelio. Nosotros por nosotros mismos no podemos sacarnos la correa del pecado. Y en este sentido no tenemos capacidad de decisión. Pero sí, Dios nos abre esa puerta, esa capacidad de decisión para poder aceptarle. Y entonces ocurre algo asombroso, que es lo que ocurre en esta segunda parte, el verso 17. Habéis obedecido, dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella doctrina a la cual fuisteis entregados. Es como si Dios de repente te quita, ¿verdad?, esa correa y te da la opción para escogerle. Esta es la grandeza, la maravilla del Evangelio. Y entonces ya podemos atarnos al otro dueño, al bueno, al que nos lleva a la vida. Y no una vida cualquiera, sino la vida eterna. Esto es algo maravilloso que ocurre y que leemos en el verso 18. Y libertados del pecado, cuando le suelto la correa a la perra en muchas ocasiones, se pone a correr desenfrenadamente de un lado para otro. Es decir, la sensación de libertad. Y libertados del pecado, vinisteis a ser
Aquí dice siervos, pero vinisteis a ser esclavos de la justicia. Vinisteis a estar atados con la otra correa, pero es la correa de la libertad. Atados. Aquí literalmente dice, el término que utiliza es el mismo, doulos, esclavo, y utiliza para hablar del pecado, y para hablar de la justicia utiliza esclavizar, pero es el mismo término, ¿verdad? Es decir, atados al pecado, nos libertamos del pecado y nos atamos a la justicia. Y es que necesitamos entender que atarnos a Dios es la verdadera libertad. Y esta es un poco paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Porque fuimos creados de esta manera. Fuimos creados para estar atados a Dios y para depender de Dios. Fuimos atados para someternos a Dios. Esta es nuestra esencia, nuestro ser. Entonces necesitamos llevar esa correa, esa atadura. Pero esa atadura supone la verdadera libertad. Y en tercer lugar, ¿por qué hemos de evitar el pecado? ¿Por qué hemos de evitar caer en el pecado? Es porque, lo dice el texto con muchísima claridad, porque el pecado mata. El pecado mata. Hay consecuencias, y hay consecuencias que son muy graves, que tienen mucha gravedad y mucha trascendencia, y es precisamente el dejar que el pecado anide en nuestra vida y que dé su fruto en nuestra vida. Y a veces dejamos que anide en nuestra vida y que dé su fruto. Y el fruto es la muerte, es la destrucción. Leemos los 4 últimos versículos de este texto. Son muy elocuentes y muy claros. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La correa del pecado irremediablemente nos lleva a la muerte. Irremediablemente nos lleva a la muerte. Sin embargo, fijaros, la otra correa, la atadura de la justicia nos lleva precisamente a la vida eterna, en ese proceso de santificación. Pero fijaros aquí en el texto, que no es como fruto, no es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestra obediencia, sino que es como dádiva, dice el 23, más la dádiva, es decir, es un don gratuito que viene de Dios. La carisma, si mal no recuerdo, dice aquí el original, es decir, esa gracia que viene de Dios, ese don inmerecido que viene de Dios es lo que hace que podamos tener vida eterna, es lo que hace que podamos sujetarnos con la correa de la justicia, lo que podamos ser esclavos de Dios, sujetos a Dios. El pecado es un agente destructor en nuestra vida y tenemos que verlo y entenderlo así. Y la sociedad actualmente en nuestro entorno va en otro sentido. Cada vez se trivializa, cada vez se le da menos importancia, cada vez importa menos. La mentira, la infidelidad, el soborno, no sé, cantidad de cosas. Cada vez todo es más, todo es relativo. Y el pecado hoy en día también ha llegado a ser relativo. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar y decir y creer que el pecado es un agente destructor en nuestra vida. Muchas veces ni cuenta nos damos, pero daña nuestro estado de ánimo, daña nuestra actitud, rompe y destruye relaciones. Rompe y destruye relaciones y lo más importante, daña nuestra relación con Dios. Fijaros, no suelo usar muchos textos paralelos, pero hoy voy a usar 2 textos que hablan del pecado, de cómo actúa en nuestra vida, que creo que nos ayudan a entender cómo trabaja el pecado en nuestra vida. Son 2 textos muy conocidos. Santiago nos dice que el pecado comienza con un pensamiento, comienza en nuestra mente y termina dando fruto. Fijaros el caso de David, ¿verdad? Que antes hablábamos. Comienza con un simple pensamiento, pero por supuesto un pensamiento inadecuado, erróneo. Y empieza a trabajar, termina dando fruto. Fijaros de qué forma. Santiago 1,14 dice, sino que cada uno
Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, de deseo, concupiscencia es deseo. Entonces, ese deseo, esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el proceso del pecado en las vidas. Fijaros lo que dice el autor de Hebreos cuando habla del efecto del pecado, que el efecto que tiene sobre nuestro corazón, el efecto endurecedor. Cómo un corazón que puede ser sensible termina endureciéndose precisamente a causa del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos llega a hacer insensibles, nos va endureciendo. Y tal vez las primeras veces que pecamos, pues sentimos un poco de malestar que he hecho, pero cuando nos habituamos, ¿qué ocurre? Nos endurecemos. El pecado trabaja de esta manera en nuestra vida, a veces sutilmente, nos enreda y nos lleva hasta la muerte, hasta la destrucción de vidas y destrucción de relaciones. Por eso no hemos de pecar. Por lo tanto, estas tres cosas que aprendemos de este texto. El pecado nos ata, ya estamos atados a la justicia, estamos atados a Dios, por lo tanto no tiene sentido que nos atemos otra vez a la correa del pecado. Y en tercer lugar, el pecado mata. Entonces, frente a esto, porque si os fijáis, hemos visto todo el texto menos un versículo, que es el 19, que vamos a ver ahora para terminar. Frente a esto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un perro tiene que aprender, usando esta figura que estamos usando, aprender a ir atado. Un perro que no sabe pasear tira de la correa normalmente y es molesto. La nuestra también de vez en cuando tira, hay que intentar corregirla. Pero un perro que está bien enseñado no tira con la correa, va perfectamente alineado al paso de su dueño. Su dueño casi ni se entera que va con él. Hay por allí, por el vecindario, un perro muy grande que yo calculo que debe andar en torno a los 60 kilos fácilmente. Y curiosamente el dueño andará sobre 50 kilos. Yo creo que pesa más el perro que el dueño. Es muy menudito, muy menudito. Lo amarra con las dos manos, pero a veces cuando el perro quiere ir a un sitio, ahí ves al dueño detrás del perro. Y cuando no quiere ir, venga, vamos, pero el perro nada, allí se queda, tiene que esperar por el perro, intentar darle premios o algo para que se mueva, pero no. Fijaros lo absurdo de esto, ¿verdad? Un perro arrastrando a su dueño. Bueno, fijaros si es la cosa grave que un determinado día el perro tiró al dueño y le provocó una rotura ósea. Esto es real, ¿eh? Esto pasó allí en el barrio. Y es un absurdo, como decía. ¿Cómo puede ser que un perro maneje a su dueño? Es curioso, pero en este absurdo estamos nosotros también muchas veces, con respecto a Dios. El perro que sabe caminar, que sabe pasear, ¿por qué pasea? ¿Por qué lo hace bien? Porque está pendiente de su dueño, porque se fija, porque va a su paso. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos sujetos a Dios? No intentamos correr hacia el pecado. Tenemos una actitud de seguir a Dios, ¿verdad? Verso 19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Verso 19. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros también necesitamos aprender a ir atados con la correa de justicia. ¿Y esto en la práctica cómo se traduce? Bueno, creo que la respuesta es muy sencilla. El texto lo está diciendo con claridad. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, ponte a servir, ponte a trabajar, ponte a obedecer al Señor. En la medida en que nos ocupemos en servir a Dios, menos oportunidad vamos a dar al pecado. Yo ahora podía sacar aquí una aplicación
con 6 puntos y cada punto con un subpunto. Y hermanos, esta aplicación, y tenemos que hacer esto y lo otro, pero la aplicación de hoy solo tiene un punto. Y es un punto breve y corto. Bueno, este no me va para adelante ya, aplicación. Ya lo puse no en negrita porque es muy... Bueno, es tan rápida que ya... Bueno, no va para atrás, bueno. Le doy para adelante, entonces... Bueno, eso es una frase, pero... Volvemos a ver a la... Así repasamos la predicación. Ya acabamos, ¿eh? Simplemente quiero que quede la frase ahí. A ver. Bueno, ocúpate en servir a Dios. Y esta es la clave. Ocúpate en servir a Dios. En la medida en que nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en lo que nos dice, en lo que nos manda, en lo que nos pide, en esa misma medida vamos a estar lejos del pecado. ¿Qué ocurre cuando estamos ociosos? ¿Qué ocurre cuando no estamos sirviendo a Dios? ¿Sabéis lo que ocurre? Vamos a tirar de la correa, vamos a intentar acercarnos al pecado. Vamos a zarandear, a tontear con el pecado y vamos a quedar enredados con el pecado. El 90%, bueno, por decir un porcentaje, el 90% de nuestros problemas, nuestro pecado, nuestras situaciones personales con respecto a nuestra fe se solucionan con esto, en la medida en que servimos a Dios. En la medida que nos ponemos a servir a Dios se nos apagan todos los problemas. Pero cuando no estamos sirviendo al Señor y estamos mirando a los demás, criticando, ociosos, en esa misma medida vamos a acercarnos al pecado y vamos a seguramente sucumbir en el pecado. Es algo sencillo, pero es lo que dice el apóstol Pablo. Y podríamos intentar buscar, y esta mañana también buscando una aplicación, ¿qué aplicación práctica? ¿Qué dice el texto? Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros, ponte a servir, presenta a tus miembros para servir a Dios. Dios te va a decir dónde tienes que servirle, porque hay cosas donde tú tienes carga. Dios va a decirte en qué tienes que obedecerle, porque cuando lees la palabra, Dios te habla también. Ponte a servirle y obedecerle. Y seguramente muchos problemas te vas a ahorrar de pecado y de situaciones difíciles y complicadas en tu vida. Que el Señor nos ayude a servirle así. Y perdonad la ilustración tan simple, pero bueno, a veces nos vale para recordar, que esa es la idea, ¿verdad? Vamos a orar y nos despedimos. Recordad, tenéis aquí un café caliente, riquísimo. Podemos seguir conversando unos con otros aquí ahora un ratito. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas y gracias, Señor, porque la realidad del Evangelio es asombrosa para nosotros y cómo nos has librado de esa terrible correa del pecado en la que estábamos enganchados, sujetos, Señor. Y ahora nos has puesto bajo tu sujeción, que es la verdadera, la auténtica libertad. Ayúdanos, Señor, a sentir y a vivir esa libertad en ti. Ayúdanos a alejarnos del pecado para acercarnos a ti y a buscar servirte y amarte. Te pedimos que nos despidas ahora con tu paz y con tu bendición. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.